Alberto Yarini, el chulo de San Isidro, nació en La Habana el 5 de febrero de 1882, estudió en los Estados Unidos y de regreso a Cuba a los 19 años se convirtió en un clásico representante de la juventud burguesa de su época. Yarini, de gran belleza física, educado, de hablar pausado, no le temía a nadie. En su casa vivía con 7 mujeres que trabajaban para mantenerlo y no dudaba de desenfundar un arma o irse a los puños si de defenderlas se trataba. Su peor enemigo en las calles habaneras era el francés Louis Letot, hombre demasiado violento que fraseaba "hay que vivir de las mujeres y no morir por ellas". Yarini le robó su joya más preciada, una rubia de ojos azules de 21 años llamada Bird. Eso llevó a un enfrentamiento entre dos bandos. Ambos perecieron en la trifulca. El arma de Yarini nunca disparó y esto lo convirtió en leyenda. Según algunos, de ahí surgió la historia de Pedro Navaja. Matías Pérez fue un marino, sastre y toldero portugués radicado en La Habana. Se subió a un globo el 29 de junio de 1856. Miles de personas disfrutaban el acontecimiento. A las 11:02 de la mañana comenzó a elevarse y elevarse. El viento lo fue llevando al norte y jamás se volvió a ver a don Matías. A pesar de que el general Gutiérrez de la Concha ordenó una búsqueda, nunca se encontraron rastros, ni de Matías Pérez ni de su globo. El hombre salió a volar y nunca volvió, pero alcanzó la inmortalidad en el folclore cubano. A partir de entonces, cuando alguien o algo desaparece, los cubanos dicen, voló como Matías Pérez. Estelita Rodríguez, nacida en Guanajay, Cuba, el 2 de julio de 1928, fue una actriz y cantante que triunfó en Hollywood en la década de 1940 y 1950. Después de empezar su carrera en su país natal, se mudó a Estados Unidos en la década de 1940. En 1953, Estelita se casó con Grant Withers y el padrino de la boda fue John Wayne, con quien trabajó en 1959 en Río Bravo, una de las tantas películas del oeste en las que actuó la artista. Fue recordada por su trabajo en películas del oeste, en la televisión y el teatro. A pesar de su corta carrera, esta cubana ha dejado huellas en la historia del cine como una de las primeras actrices latinas en triunfar en Hollywood. Y esto la convierte en una figura importante. Estelita actuó en 29 películas y falleció a los 38 años en 1966. Carlos J. Finlay, el doctor que fue ridiculizado por un descubrimiento que salvó millones de vidas. Finlay fue un médico científico cubano que nació en Camagüey, Cuba, en 1833. Es conocido por el descubrimiento del papel que desempeñan los mosquitos en la transmisión de la fiebre amarilla. Finlay estudió en la Universidad de La Habana y posteriormente en la Universidad de Jefferson de Filadelfia, donde se graduó de médico en 1855. En 1879, después de años de investigación, presentó su teoría sobre la transmisión de la fiebre amarilla a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Aunque su teoría fue ridiculizada al principio, finalmente fue aceptada y llevó a la erradicación de la enfermedad en Cuba y en otras partes del mundo. Finlay falleció en La Habana en 1915. Máximo Gómez nació en Baní, República Dominicana, en 1836. Criado en Cuba, se unió a la lucha por la independencia en 1854. Después de la derrota de su primer líder, huyó a Estados Unidos, donde trabajó en una fábrica de cigarros. En 1868 regresó a Cuba y se convirtió en uno de los comandantes más importantes en la guerra de independencia contra España. Gómez era conocido por su habilidad como guerrillero y estratega militar. En 1898, España perdió Cuba en la guerra hispanoamericana y Gómez fue uno de los líderes que negociaron los términos del Tratado de Paz entre España y los Estados Unidos. Después de la guerra, Gómez se convirtió en una figura pública importante en Cuba y fundó la Orden de los Caballeros de la Independencia. Murió en 1905 y fue honrado como un héroe nacional. Mariana Grajales fue una destacada heroína cubana conocida por su papel en la lucha por la independencia de Cuba contra el colonialismo español. Nació el 12 de febrero de 1815 en la ciudad de Bayamo, Cuba, y falleció el 27 de noviembre de 1893 en Kingston, Jamaica. Mariana Grajales es especialmente reconocida por ser la madre de los hermanos Antonio y José Maceo, quienes también se destacaron como líderes militares en la lucha por la independencia. En 1868, cuando comenzó la guerra de independencia de Cuba, Mariana Grajales, a pesar de ser una mujer mayor, se unió a las fuerzas independentistas junto con sus hijos y otros miembros de la familia. Mariana Grajales es recordada por su valentía, determinación y liderazgo en la lucha contra el colonialismo español. Es considerada una figura importante en la historia de Cuba y es una de las pocas mujeres honradas con el título de Madre de la Patria. El estafador más grande de la historia,
José Roque Ramírez, también conocido como el Águila Negra, es una figura envuelta en misterio y fama infame. Este cubano, nacido en el lejano poblado de Tacajó, ascendería a la notoriedad internacional como uno de los estafadores más hábiles de la historia. Águila Negra nació en 1888 y rápidamente se dio cuenta de que no quería ganarse la vida con el duro trabajo agrícola. Su ingenio lo llevó a una carrera de estafa y engaño que comenzó en la ciudad de Guantánamo. Pero fue en la cárcel donde realmente se refinó su arte, bajo la tutela de un antiguo estafador apodado El Murciélago. Con él aprendió las trampas del juego de cartas y cómo manipular a las personas para obtener lo que quería. Una vez libre, Águila Negra se lanzó a una serie de estafas que le llevaron a través de los continentes, acumulando fortuna y engañando a todo tipo de personas, desde ancianas hasta gobernadores. En cada parada dejaba una estela de promesas rotas y bolsillos vacíos. Pero su talento para la estafa también lo llevó a múltiples condenas de prisión y huidas audaces. A lo largo de su vida, Águila Negra fue tanto cazador como presa, con las autoridades y sus víctimas siempre a su casa. A pesar de todo, siempre parecía encontrar una forma de escapar y continuar con sus andanzas. La vida de Águila Negra es una lección de ingenio y engaño, pero también es una advertencia. A pesar de su riqueza acumulada, nunca pudo disfrutar completamente de su fortuna y siempre estaba huyendo. Finalmente, a pesar de su vida de extravagancia y engaño, murió lejos de su hogar y gran parte de la fortuna que había acumulado desapareció sin dejar rastro. El legado de Águila Negra es uno de astucia y ambición, pero también de daño y pérdida. Su historia es un recordatorio de que aunque el engaño puede llevar a la riqueza, también conlleva un precio. Orestes Lorenzo, héroe de guerra en Cuba, desertó del régimen comunista en 1991 volando un MiG-23 hacia los Estados Unidos. Su esposa e hijos se quedaron en Cuba, siendo retenidos por el gobierno. Lorenzo inició una campaña internacional para rescatar a su familia, pero todas sus gestiones fueron infructuosas. En 1992 decidió tomar acción y volar él mismo a Cuba para rescatarlos. Aprendió a volar aviones estadounidenses y compró un Cessna 31. Diseñó un plan meticuloso, le envió a su esposa las coordenadas de un lugar cercano a Varadero y la hora en que debía estar allí. El 19 de diciembre de 1992 voló a Cuba a ras del agua para evitar radares. Al llegar a la carretera frente a la playa El Mamey, cerca de Varadero, aterrizó el Cessna esquivando obstáculos como un auto, un autobús con turistas y un camión. Su esposa e hijos corrieron hacia el avión. A pesar de las dificultades, como una puerta que no cerraba, lograron despegar y huir de Cuba. Cruzaron el estrecho de la Florida a toda velocidad, siempre alerta ante la posibilidad de un avión de combate cubano o estadounidense que los interceptara. Pero el cielo estaba despejado y el Cessna se deslizaba sin incidentes. Aproximadamente una hora después del despegue, el avión aterrizó de manera segura en Cayo Maratón, donde lo esperaba su amiga Cristina Arriaga y otros miembros de la Fundación Valladares. Hoy, Orestes Lorenzo tiene una vida pública y los invito a seguirle en sus redes sociales. José Lezama Lima fue un destacado escritor, poeta y ensayista cubano, nacido en La Habana el 19 de diciembre de 1910. Lezama, un niño enfermizo, comenzó a leer amplia y ávidamente mientras se recuperaba de diversas enfermedades. Estudió Derecho en La Habana y es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura cubana del siglo XX. Lezama Lima comenzó su carrera literaria en la década de 1940 y su obra se caracteriza por un estilo complejo y experimental en el que se entremezclan múltiples referencias culturales y filosóficas. Su obra más conocida es Paradiso, publicada en 1966, una novela que es considerada una de las obras maestras de literatura hispanoamericana del siglo XX. Además de su carrera literaria, Lezama Lima fue también un importante crítico literario y ensayista y participó activamente en la vida cultural de Cuba. Fue fundador de la revista Orígenes, junto con otros escritores como Octavio Paz y Juan Ramón Jiménez, y también fue miembro de la Academia Cubana de la Lengua. Entre sus obras más notables se encuentran Muerte de Narciso, de 1937, Enemigo Rumor, 1941, Aventuras Sigilosas, 1945, y Los Poemas en la Fijeza, 1949. La obra de Lezama Lima ha sido objeto de estudio y análisis por parte de los críticos literarios de todo el mundo, y su influencia en la literatura latinoamericana es innegable. Falleció en La Habana el 9 de agosto de 1976.